Y acá estamos, mirá qué rápido, en la segunda parte. Te contaba que hay algunos mecanismos humanos. Por supuesto que los humanos somos bichos sociales, primer punto, nada hacemos solos. Ni las cosas buenas ni las cosas malas, pero cualquier cosa que hagamos la hacemos siempre con algún otro. Además hemos logrado no solo coordinarnos con los de nuestra tribu, con los de nuestra manada, sino que podemos coordinarnos con muchas personas que están en otros lugares. De hecho, acá estamos a esta hora, en este lugar, siempre es con alguien. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una persona haga lo que sea que haga? Hay un señor, Richard Dawkins, algunos dicen que es el científico que continúa a Charles Darwin en su fama internacional. Para la década del 70, Dawkins escribió una obra que es medio como un paradigma. Paradigma es algo que todos tomamos como válido, y desde ahí observamos el mundo, que decía, se llamó el libro El gen egoísta, y él postulaba que todo ser vivo, vegetal o animal, un insecto, lo que fuese, todo ser vivo, está básicamente constituido por genes, y que todo gen, esta es la versión simple que te estoy contando, cuento corto sería, todo gen tiene siempre la misma programación. Es decir, el gen de un vegetal, de un pez, de un ave o de un mamífero superior, como somos los sapiens, tiene la misma programación. Punto 1, sobrevivir. Punto 2, reproducirse. Punto 3, estar en equilibrio con el entorno. Lo importante es que una planta, un insecto, una vaca y nosotros compartimos esto de sobrevivir, reproducirnos y estar en equilibrio con el entorno. Sobrevivir es un laburo, reproducirnos es la parte divertida y estar en equilibrio es la armonía. ¿Qué es lo que hace que las personas hagan? Y bueno, este principio. Punto 1, si el humano siente, escuchá la palabra, si el humano siente, si el humano percibe una amenaza, se asusta y corre. ¿Por qué me sacás de acá? Y porque empieza a temblar todo, se nos cae una luz, ¿sabés cómo es con la clase en el acto? ¿Y qué es eso? Un susto. ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir. Entonces, esto es lo primero. Che, es medio bravo, pero me mueve el temor. El temor te mueve. Aún cuando vos decís, me hago el valiente y me planto, vos estás generando defensas para aguantar la amenaza. O sea, que aún el más valiente se entrena para el combate. Es decir, el temor a que le den un hachazo en la cabeza en el combate hace que se entrene en atajar hachazo y tirar con su espada o su revólver, que podría ser más práctico en nuestro ejemplo. Lo primero que mueve es el temor. Y lo otro es el interés, ya sea en reproducirte o estar en homeostasis. Se llama el término técnico este que habíamos hablado. Fíjate, homeostasis, estar homogéneo sería, ¿no? Estar en equilibrio con el ambiente. Che, es fantástico pasarla bien y estar bien, que no haya amenazas. Cuento corto, Ignacio. El temor y el interés son las cosas que nos mueven. El temor y el interés. Es decir, que si un humano se asusta, va a hacer cosas. Por ejemplo, en la película El Padrino 1, al señor que era el productor de Hollywood le ponen la cabeza de su caballo preferido en la cama. Acto seguido, plano, cambio de plano, el señor está contratando, dicen, a Frank Sinatra, que cantaba no tan bien, y lo convencieron en el acto, porque si le matan el caballo, le matan la mujer, todo para no matarlo a él, porque él es el que contrataba a Frank Sinatra en la película. Te decía, tengo una propuesta que no vas a poder rechazar. Bien, temor. No es miedo y por supuesto no es pánico. Así que si vos estás en una cuestión más real, en una negociación, vas a pensar que es bueno que la otra parte vea las consecuencias negativas que para él tiene el no acuerdo con vos. Es decir, siempre nos ponemos a ver las ventajas del acuerdo, sobre todo en un argumento de venta. Esto le sirve para aquello, o para esto otro, es conveniente por esto, es conveniente para aquello. Y la mayor parte de los ejecutivos comerciales se olvidan del costo de oportunidad, es decir, lo que pierde si no tiene esto. Entonces tenés que hablar primero de la carencia, de lo que faltaría, y después de la abundancia y lo que da esa transacción. Pensá en un helado en este momento, ¿no? Todos pensamos lo bueno y sabroso que sería el primer argumento berreta que se nos ocurre a cualquiera. Pero a ver, podríamos estar en este grupo en mejor armonía, más distendidos, incluso un poco más divertidos que escuchando el ñato este que conversa. Bueno, ¿qué nos perdemos por no tener
Y además seguimos con las ventajas de tener, porque son las dos. Los humanos actuamos en base al temor y en base al interés. Punto ahí. Sigamos. Lo otro que tenés que entender en este mecanismo, lo segundo que me interesa que entiendas, es esto que también explicábamos en liderazgo, te contaba. Los seres humanos no somos solo racionales, es decir, antes de ser racionales tienen que pasar un par de cosas. Lo primero es somos instintivos, como cualquier ser vivo. Por supuesto, hay diferencias entre una planta y nosotros, un vegetal y nosotros. ¿Cuál es la principal diferencia? No en sobrevivir, reproducirse y estar en equilibrio, en eso somos iguales, pero insectos, aves, peces, mamíferos, tenemos un sistema nervioso. Este sistema nervioso nos permite interactuar un poco mejor con el ambiente, es decir, nos informa de mejor manera de los estímulos del ambiente. Por ejemplo, si acá hubiese un fuego prendido, yo aproximaría mi dedo, mi sistema nervioso sería estimulado y a través de neuronas llegaría a mi encéfalo, a mi cerebro, el aviso de que me estoy dañando el dedo. La respuesta sería instantánea, menos de un segundo, mucho menos, en retirar el dedo. Eso es instintivo. El dolor se percibe y no hay ningún otro fenómeno. Por supuesto, después me va a quedar la memoria de que ese fuego me lastima. La memoria se origina en el hecho de que hubo una emoción. En este momento vamos a decir una emoción negativa, desagradable. Y como hubo una emoción desagradable, negativa, vamos a hacer un paréntesis. El mundo emocional también se estudia. Te tenés que entrenar en qué es lo que siente, cómo interpreta mi cerebro y cómo reacciona. Si vamos a ir a una disputa, a un combate, ¿qué emoción tengo que tener? Si voy a ir a pedir por favor en una cena que me cambien un plato, porque el plato está mal servido, frío, lo que fuese, ¿qué emoción tengo que sentir para hacer ese pedido? Ojo, porque si estoy muy enojado, capaz que hablo de mala manera. Y si hablo de mala manera y la moza me percibe de mala manera y ella a su vez tiene un día cruzado, es muy probable que en la cocina gentilmente me agreguen un par de moscas y me vuelvan a traer el plato. ¿Tá? Y todo está en el hecho de cómo vos te relacionás con el otro. Entonces, antes de hacer el pedido, cambiame el plato, más vale que logres apartar tu emoción de enojo y te pongas en una emoción más del tipo más comprensiva, armoniosa. Eso se entrena. No es un tema de psiquiatras, psicólogos, hay una actividad. Cuando estás hablando en nuestro mundo de liderazgo de autoconocimiento, hay un capítulo, una actividad que se llama en autoconocimiento, el diseño y dominio de la propia emocionalidad. Es bien de ingenio, no es un tema liviano, es bien mecánico, pero por ahí cuando uno dice, ay, sí, te suena las flores, los pajaritos, ¿no? Bien lejos de eso, es bien práctico, bien duro, bien una herramienta. Diseño y dominio de la emoción. ¿Qué tengo que hacer que sientas vos? Fíjate hasta cómo con el tono de voz. Bla, bla, bla. En este momento no es nuestro tema. Pero tenés que entender eso. Los seres humanos, primero tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que es instintivo. Es lo primero, y no lo percibimos. Reaccionamos simplemente. La mente no procesa eso. Hay también cosas, gracias a Dios, que funcionan bien en ese mundo. Vos no le podés decir a tu corazón deja de latir o a tu sistema de reproducción deja de reproducir Homo sapiens o a tu pulmón deja de respirar. Ese cerebro no lo tenés, eso funciona solo aunque vos no quieras. Después está este segundo cerebro que es el emocional. Cuando hay una emoción, cuando hay una interpretación del fenómeno, entonces hay un recuerdo. No hay forma, no hay forma de que nos acordemos que la vela quema si no tenemos el recuerdo. Y el recuerdo, para producir la memoria, requiere emoción. Fíjate qué importante. No hay memoria sin emoción. Puede ser positiva o negativa, pero requiere emoción. Y eso está antes, dentro de la disposición física del cerebro,
En la parte más central, en el primer contacto con el resto del cuerpo, está la parte instintiva. Segundo, la parte límbica, que es la parte donde están las emociones. Esto es para nosotros, por supuesto, muy simplificado, ¿no? Y finalmente, la parte del córtex, que es donde está la capacidad de interpretar, o de razonar, o de imaginar, que es la más importante de todas. Vos fíjate que la palabra copa con soda, ahora se dice agua gasificada, estamos bien de acuerdo en nuestra imaginación de lo que decimos cuando decimos agua gasificada. Imaginación, eso es porque te conviene más fría que caliente, y que la pague Diego a que la pagues vos. Siempre me va a convenir que la pague otro. Vos fíjate que toda la parte racional aparece después de la emocional. Entonces, si vos sos un vendedor que se centra en las características funcionales de un producto, las ventajas económicas de ese producto, un precio más bajo, o las ventajas de financiamiento, un plazo más largo, no. Lo primero es me gusta o no me gusta. Lo primero es tenés que hacer que le guste. Y para que le guste o no le guste, tenés que caerle bien. No sirve tanto hablar de ventajas o desventajas, tenés que caerle bien. Hay una secuencia: instintos, emoción, razón. Las decisiones humanas no son racionales, eso nos han mentido en toda nuestra educación. Usamos la razón, fíjate, para justificar nuestras decisiones emocionales. ¿Y de qué estoy hablando? Pura emoción, pura emoción. Entonces, todo lo que racionalizamos después es para justificar lo que hemos decidido. Por supuesto, cuando entrenás tu mente, lo que son los negocios, los intercambios técnicos, tienden a ser cada vez más racionales, pero te tenés que entrenar en el propio autoconocimiento, en el propio diseño de tu emoción, para que no te traicione y que realmente puedas ver lo que realmente te sirve y no cómo te cae. Así que tenemos hasta ahora dos temas. El primer tema era el diagnóstico, que dijimos la situación, en la situación abundancia o escasez y tiempo. El segundo el tema, la mecánica humana. La mecánica humana es qué es lo que nos mueve, el interés o el temor. Y finalmente darle la debida importancia al asunto emocional. No tengo mucho tiempo, pero escuchame especialmente esta frase. La clave de las relaciones humanas pasa por la forma, no tanto por el contenido. Yo sé que te va a hacer ruido, pero la clave en las relaciones humanas pasa por la forma más que en el contenido. Vamos de vuelta. ¿Querés sacarme bueno? Tratame bien. ¿Querés sacarme algo? Tratame bien.